Nadie en aquella mansión imaginaba que un niño pobre, flaco, con las zapatillas remendadas y la mirada tímida, sería capaz de humillar a una mujer que se creía invencible. Pero aquella tarde, cuando Samuel entró detrás de su madre por la puerta de servicio, la vida lo puso frente a un desafío que nadie en su lugar habría aceptado. La millonaria Mireya, rodeada de invitados importantes, reía mientras mostraba su cofre blindado, un artefacto imponente, negro, brillante, del tamaño de un pequeño refrigerador. Tocó la puerta metálica con orgullo y dijo, aquí nadie entra. Ni con fuerza, ni con inteligencia común. Solo yo sé la clave. Sus invitados aplaudieron, fascinados con su arrogancia ensayada. Y cuando vio a Samuel detrás de Helena, su madre, decidió convertir su exhibicionismo en crueldad. Se inclinó apenas, con una sonrisa venenosa, y dijo con su voz arrogante. Niño, te doy 100 millones si descubres la clave de este cofre. Las risas estallaron. Risas de desprecio. Risas que no conocían la humildad. Risas que perforaron el pecho de Samuel como agujas. Todos esperaban que él bajara la cabeza, que se asustara, que se escondiera detrás de Helena. Pero Samuel no se movió. No sonrió. Y no bajó los ojos. Fue el primer detalle que hizo callar a algunos. Algo en él no era normal para un niño pobre. No temblaba. No evitaba miradas. Solo observaba, como quien calcula silencios. Antes de continuar, si esta historia ya te atrapó, te invito a suscribirte al canal, a comentar desde donde nos escuchas y a responder, ¿crees que la inteligencia puede nacer en los lugares donde nadie la busca? Ahora sí, volvamos al comienzo de esta historia. Helena, la madre de Samuel, llevaba casi un año trabajando en la mansión de Mireya, siempre sumisa, siempre agradecida, siempre con miedo de perder el trabajo. Llegaba antes del amanecer, salía cuando el cielo ya era noche, y aún así el dinero no alcanzaba para pagar el alquiler del cuarto húmedo donde vivían. Por eso, muchos días, Samuel tenía que acompañarla. En los ojos de Mireya, él no era más que una sombra. Una presencia molesta. Un recordatorio de que la pobreza existe incluso en los mármoles pulidos. Cuando pasaba por el corredor y lo veía sentado, leyendo un folleto viejo o armando figuras con tornillos sueltos, fruncía el ceño como si le estorbara la respiración. Aquel día, la mansión estaba llena de empresarios, políticos y amigos ricos que adoraban ver a Mireya exhibir su poder. Habían bebido vinos caros, probado comidas que Samuel ni podía pronunciar, y ahora observaban el gran cofre instalado en el salón principal. El aparato era moderno, casi intimidante. Tenía una pantalla digital, sensores de presión y una cerradura con números desgastados por el uso. Samuel lo miraba con una mezcla de fascinación y respeto. No porque fuera valioso, sino porque algo en la superficie metálica le llamó la atención desde el principio. Un brillo, un raspón, un desgaste irregular en uno de los botones. Cosas que nadie más notaba. Fue entonces cuando Mireya decidió humillarlo. ¿Qué dices, niño? ¿Intentas? Helena palideció. Señora, por favor, él no. Déjalo intentar, interrumpió Mireya, saboreando el poder que sentía. Los invitados rieron aún más fuerte. Uno comentó, si adivina la clave, me vuelvo monje. Otro añadió, ese niño ni sabe contar hasta 10. Samuel escuchó cada palabra, sintiéndolas como piedras sobre su espalda. Pero dentro de él, algo despertaba, una calma extraña, una voz interna que decía que no debía retroceder. Caminó hacia el cofre. Sus zapatillas hicieron un sonido leve sobre el piso brillante. Todos lo observaron. Esperaban un espectáculo ridículo. Un niño tocando botones al azar, un momento para reírse, para reforzar la idea de que los pobres no pertenecían a ese mundo. Pero Samuel no tocó nada. Solo miró. Miró como quien desarma una historia. El cofre no era solo un objeto. Era una declaración. Y toda declaración deja pistas. Helena quería sacarlo del salón. Samuel, por favor, ven conmigo. Pero él no la escuchó. Levantó la mano, lentamente. No para presionar un botón, sino para señalar un detalle que solo él había visto.
Señora Mireya, dijo con voz baja, pero firme. La clave no es difícil. Los invitados se quedaron mudos. Mireya arqueó una ceja, divertida. Ah, no, ¿y qué crees que es, genio? Samuel respiró hondo. Y lo que dijo a continuación fue el primer golpe que sacudió aquella sala llena de orgullo. La clave tiene que ver con alguien que usted perdió. Un murmullo se extendió. Mireya se congeló. Samuel no sabía aún la combinación exacta, pero había visto algo que nadie debía ver, tristeza escondida en un objeto que supuestamente representaba poder. La historia de verdad empezaba justo ahí. Porque tras aquella puerta metálica, había algo que Mireya jamás permitiría que el mundo descubriera. Y Samuel, sin querer, había puesto el dedo en la herida. El murmullo que llenó la sala después de las palabras de Samuel no fue de risa. Fue un sonido denso, sorprendido, casi incómodo. Los invitados intercambiaron miradas rápidas, como si el niño hubiera cruzado una frontera invisible. Mireya, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué expresión poner en el rostro. Su sonrisa elegante se quebró apenas, lo suficiente para revelar una grieta que nadie jamás había visto. ¿Qué, dijiste? Preguntó ella, intentando recuperar el control. Samuel tragó saliva. Su voz salió suave, pero no tembló. Que la clave tiene que ver con alguien que usted perdió. Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Se acercó de inmediato. Samuel, hijo, ven acá. No sigas, ¿sí? Intentó, desesperada por protegerlo. Pero él no se movió. No por desafío, sino por una especie de intuición misteriosa, como si una fuerza silenciosa lo mantuviera allí. Mireya avanzó un paso. Sus tacones hicieron un sonido seco sobre el mármol. Niño, tú no sabes de qué hablas. Samuel la observó con una calma impropia para su edad. No veía en ella una mujer poderosa. Veía algo que nadie más veía, dolor escondido bajo capas de riqueza. Sí sé, respondió él. Porque nadie esconde un cofre así, si no es para guardar algo que duele mirar. Los invitados empezaron a susurrar. Uno murmuró, ¡qué insolencia! Otro dijo, la madre debería controlarlo. Una mujer fingió indignación, pero en realidad estaba fascinada, nunca habían visto a Mireya perder el equilibrio emocional. Elena tomó la mano de Samuel. Hijo, basta. Vamos a la cocina. Pero él negó suavemente con la cabeza. Mamá, yo no estoy haciendo nada malo. Mireya soltó una carcajada seca. ¿Tú crees que me vas a analizar, niño? ¿Crees que sabes algo de mí? No sé cosas ricas, respondió Samuel. Pero sé mirar. La frase lo cambió todo. Las risas se apagaron. La sala quedó en un silencio que dolía. Samuel levantó la vista hacia el cofre. Lo examinó como si fuera una persona. Vio los bordes desgastados, los números menos brillantes, el panel ligeramente arañado donde la mano de Mireya solía descansar. Vio la foto que estaba sobre la mesa, una mujer joven abrazando a una niña pequeña. Era Mireya, muchos años atrás, junto a alguien que ya no estaba. La clave tiene 4 números, dijo Samuel, con suavidad. Y usted los repitió sin darse cuenta, cuando miró esa foto. Mireya tragó seco. Sus pupilas se contrajeron. No sabes nada de esa foto. Sé que es importante, dijo él. Porque la mira rápido, pero no la toca. Como si tocarla fuera muy difícil. Algunos invitados empezaron a sentirse culpables por las risas anteriores. Era extraño ver cómo el niño pobre veía más de lo que ellos, con toda su supuesta cultura, jamás habían notado. Samuel, por favor, susurró Elena, angustiada. Pero Mireya levantó una mano, mandando a callar a todos. Quiero oírlo. Fue un instante extraño, la millonaria que nunca escuchaba a nadie, ahora escuchaba a un niño pobre como si dependiera de él para respirar. Samuel dio un paso hacia el cofre. Los números están marcados porque usted los usa mucho, pero no por necesidad. Los usa, cuando extraña. La sala entera se tensó.
La palabra extraña no parecía encajar con la figura imponente de Mireya, pero resonó como verdad. Samuel pasó el dedo ligeramente sobre los botones. Este y este. Señaló 4 teclas con desgaste desigual. Cada una tenía pequeñas líneas casi invisibles, huellas de repetición. La clave es una fecha, concluyó él. Mireya sintió que el aire se le escapaba. No te atrevas. Una fecha que usted no quiere olvidar, pero tampoco quiere recordar, susurró el niño. Elena lo abrazó por detrás. Hijo, basta. No sigas. Samuel se volvió hacia ella. Mamá, si nadie más ve a Dordela, alguien tiene que verla. La frase dejó a todos inmóviles. Porque, sin entenderlo, el niño pobre había nombrado el vacío que Mireya cargaba hacía años. La millonaria apretó los puños. Te doy una última oportunidad para detenerte. ¿Por qué? Preguntó él. ¿Tiene miedo de que yo descubra la clave, o de que descubra la verdad? Un invitado dejó caer su copa de vino. La tensión era insostenible. Mireya tembló apenas. Esa fecha, no es asunto tuyo. Pero la guarda en un cofre, dijo él. Y lo que se guarda así, es porque rompió el corazón. Un silencio profundo cayó sobre la sala. Elena lloraba en silencio, desesperada por proteger al hijo que el mundo subestimaba. Los invitados no sabían si estaban presenciando un milagro o una tragedia. Samuel miró el teclado. Usted perdió a alguien, dijo. Y no quiere que nadie sepa que todavía duele. Mireya cerró los ojos. Por un instante, no parecía una mujer poderosa. Parecía una mujer rota. Niño, deja ese cofre. Pero Samuel ya había entendido todo. No la clave exacta. No todavía. Pero sí la ruta hacia ella. Y había visto algo más, Mireya no temía por su dinero. Temía por su pasado. Cuando el niño extendió la mano hacia el panel, no lo hizo para abrir el cofre. Lo hizo para poner el dedo sobre el número que representaba el primer día de aquel dolor escondido. Y entonces la millonaria, perdiendo el control, gritó. No lo toques. Ese grito no era de furia. Era de miedo. Un miedo que haría a todos comprender que aquel cofre escondía algo que podría cambiar vidas, reputaciones y el propio corazón de Mireya. El grito de Mireya resonó por toda la sala como un disparo, cortando el aire en un instante. Los invitados dieron un paso atrás, sorprendidos por la violencia en la voz de una mujer que siempre había controlado cada gesto, cada palabra, cada respiración. El miedo desbordado en sus ojos era algo que ninguno de ellos esperaba ver. Y menos aún por culpa de un niño pobre. Samuel se quedó inmóvil, con la mano suspendida sobre el panel digital. Su sombra, débil pero firme, se proyectaba sobre el cofre. La madre, Elena, sintió que las piernas le fallaban. Samuel, por favor. Su voz salió casi en un susurro quebrado. Mireya se llevó la mano al pecho, como si algo por dentro le doliera físicamente. Sus labios temblaban. Y de repente ya no era la empresaria multimillonaria que todos temían. Era una mujer, vulnerable. No toques ese número, repitió ella, esta vez con un hilo de voz. Samuel bajó lentamente la mano. No por miedo. No por obediencia. Sino porque entendió, con esa sensibilidad silenciosa que tenía, que había tocado un lugar más profundo que cualquier cofre metálico. La sala entera observaba con un silencio casi reverente. Todos querían ver qué haría Mireya. Pero ella no sabía qué hacer. Luchaba contra la humillación, la vergüenza, la memoria y el orgullo. Se acabó el juego, dijo de pronto, recuperando un poco de dureza. No quiero continuar con esta escena. Intentó caminar hacia la mesa, pero sus pasos fueron torpes. Era evidente, estaba desmoronándose por dentro. Samuel la siguió con la mirada. Señora, usted tiene miedo. Cállate. Soltó ella, con un temblor que no pudo esconder. Un murmullo se extendió entre los invitados. Algunos ya no veían arrogancia en la millonaria, sino fragilidad.
Eso los desconcertaba más que cualquier insulto del niño. Entonces Samuel dijo algo inesperado. No necesito abrir el cofre. Todos se voltearon hacia él. Incluso Mireya se quedó helada. ¿Qué dijiste?, preguntó ella, incrédula. No necesito abrirlo, repitió él. El cofre ya habló. Mireya sintió un impacto extraño en el pecho. Explícate. Los cofres guardan cosas, dijo Samuel. Pero antes de guardarlas, guardan silencios. Y los suyos son muy fuertes. Los invitados se miraban entre sí, sin entender. Pero dentro de aquella frase había algo que Mireya entendió mejor que nadie. Y eso la enfureció. Y también la asustó. Tú no sabes nada sobre mí, dijo ella, intentando recomponer su máscara. Samuel se acercó un paso. Sé que ese cofre guarda una fecha, y un nombre. Mireya palideció. Elena cubrió la boca con la mano. Los invitados dejaron de respirar. ¿Qué nombre?, preguntó un empresario, fascinado. Samuel negó con la cabeza. No voy a decirlo. No es mi nombre para decir. La respuesta sorprendió a todos. No era una provocación. Era respeto. Y eso, viniendo de un niño pobre, golpeó más que cualquier insolencia. Mireya apretó los puños. ¿Por qué haces esto? No estoy haciendo nada, respondió él. Usted fue quien puso la herida en el medio de la sala. Yo solo la vi. Más murmullos. Más incomodidad. Más verdad. Una invitada, nerviosa, intentó romper la tensión. Bueno, ya está, esto se volvió muy dramático. Pero nadie le hizo caso. La historia había tomado un rumbo que ninguna risa podía borrar. Elena se arrodilló frente al hijo, desesperada. Samuel, por favor, no digas más nada. Mamá, dijo él, mirándola con ternura. ¿Por qué todos tienen derecho de hablar, menos yo? La pregunta atravesó el salón como un rayo. Elena cerró los ojos. Tenía razón. La gente esperaba que Samuel fuera invisible. Mireya, sin embargo, no iba a permitir que la conversación continuara sin control. Niño, dijo, respirando hondo. Te haré una última pregunta. Samuel la miró sin miedo. Si dices que la clave es una fecha, ¿cuál crees que es? La tensión aumentó 10 veces. Elena quiso gritar para detenerlo. Los invitados contuvieron el aliento. El cofre parecía latir. Pero Samuel no levantó la mano hacia el teclado. No miró los botones. No calculó nada. Solo dijo. La fecha en que alguien que usted amaba, dejó de respirarle cerca. El silencio se volvió insoportable. Mireya sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Los invitados se movieron inquietos. Alguien derramó sin querer su bebida. Otra persona se limpió una lágrima furtiva que no sabía explicar. Aquel niño había dicho la frase más íntima que Mireya había escuchado en 20 años. Ella intentó hablar, pero la voz no salía. Entonces, finalmente, Samuel completó. No quiero sus 100 millones. Los ojos de todos se abrieron, atónitos. No necesito su dinero. Se encogió de hombros, con esa humildad que no era pose, sino naturaleza. Solo quería que la gente dejara de reír de mí. Y que usted, dejara de reír de usted misma. El rostro de Mireya se quebró. Por dentro y por fuera. Pero antes de que pudiera reaccionar, Erika, la mano derecha de la millonaria, avanzó rápidamente. Basta. Este niño está manipulando la situación. No podemos permitir que... Erika. Gritó Mireya. La gobernanta se detuvo. La millonaria respiró hondo. Muy hondo. Y dijo algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar. El niño tiene razón. La sala entera se estremeció. Elena hundió el rostro entre las manos. Samuel suspiró, como si su interior también hubiera aflojado un peso. Pero esa confesión era apenas el comienzo.
Porque si el niño tenía razón, en Tao había algo dentro de aquel cofre. Algo vivo, doloroso, secreto. Algo que podría destruir o reconstruir Mireya. Ella sabía que Hanao podía esconderlo. Cuando Mireya pronunció "el niño tiene razón", el ambiente de la mansión cambió de inmediato. Las lámparas brillantes parecieron atenuarse, las conversaciones quedaron suspendidas en el aire y la respiración de los invitados se volvió cautelosa, como si todos hubieran sido empujados a un territorio desconocido. La mujer poderosa, la figura imponente que todos temían, mostraba ahora una fragilidad imposible de ocultar. Erika dio un paso hacia adelante, rígida. Señora, por favor. No debería decir esas cosas frente a... Si puedo, interrumpió Mireya sin mirarla. Y voy a hacerlo. Elena abrazó a Samuel por los hombros, con una mezcla de miedo y orgullo. Su hijo no había hecho nada más que observar, pero parecía haber sacudido algo enterrado en la millonaria. Samuel, sin embargo, permanecía sereno. No había soberbia ni desafío en él. Solo una atención profunda, como si estuviera viendo detrás de un muro que los demás jamás habían notado. Mireya se acercó al cofre y apoyó la mano sobre la superficie metálica, fría y silenciosa. Este cofre no guarda dinero, dijo con voz quebrada. Guarda la única parte de mí que aún no aprendí a enterrar. Los invitados se tensaron. Aquellas élites, habituadas a conversaciones superficiales, no sabían cómo comportarse ante verdades crudas. Algunos miraban al suelo, otros se apartaban el cabello nerviosamente, pero nadie podía huir de la escena. Mireya respiró hondo. Samuel, cuando dijiste que la clave estaba relacionada con alguien que yo perdí, entendí que no estabas jugando. Estabas viendo algo que nadie más ve. Samuel no respondió. La observaba con una calma que desarmaba. Voy a decir lo que no dije jamás, continuó ella. Ni a mis socios, ni a mis amigos, ni a mi propia hija. Miró la foto sobre la mesa. La clave es la fecha en que murió mi hermana. Un sonido cortante cruzó la sala, alguien ahogó un suspiro. Mi hermana Ana, prosiguió Mireya. Éramos pobres. Pobres de verdad. Compartíamos la misma cama, los mismos sueños, la misma manta rota que apenas nos calentaba por las noches. Yo quería estudiar, trabajar, salir adelante. Ella solo quería que permaneciera a su lado. Las manos de Mireya temblaban visiblemente. Una noche, Ana enfermó. Fiebre alta, tos, mareos. Yo tenía miedo de perder mi empleo. Temía no tener dinero para la próxima semana. No quise faltar al trabajo. Su voz se volvió un susurro. Cuando regresé a casa, ya era demasiado tarde. Mi hermana estaba tendida, quieta, con una expresión que jamás pude olvidar. Fue la última vez que la vi con vida. Algunos invitados se limpiaron lágrimas discretas. Era difícil imaginar que detrás de aquella mujer arrogante hubiera existido una historia tan devastadora. Con mi primer salario, compré este cofre, continuó. Guardé dentro las pocas cosas que quedaban de ella, su brazalete barato, una carta que escribió con su letra torpe, la foto que está ahí sobre la mesa. Puse la fecha de su muerte como clave. Para recordarla siempre, y para no abrir nunca más esta caja. Mireya pasó la mano sobre el teclado. Porque cada vez que pienso en ese día, siento que no merezco nada de lo que tengo. Ni esta casa, ni estas fiestas, ni esta gente que me teme. Samuel bajó la mirada al suelo, no por vergüenza, sino por respeto. Había tocado una herida profunda sin querer, pero ahora veía la dimensión del dolor que ocultaba aquella mujer. Por eso me volví así, dijo Mireya, mirando a los presentes. Fría, arrogante, difícil de soportar. Pensaba que, si nadie se acercaba, nadie podría lastimarme otra vez. Soltó una risa amarga. Y entonces aparece este niño. Miró a Samuel. Tú me viste. Tú atravesaste esa armadura que construí durante décadas. Erika intervino, incapaz de soportar el rumbo que tomaban las cosas. Señora, los empleados no necesitan conocer su intimidad. Esto es inapropiado.
Inapropiado, repitió Mireya con un brillo extraño en los ojos, es humillar a un niño por diversión. Inapropiado es reírse de la pobreza. Inapropiado es creer que el dinero nos da derecho a pisar a quien sea. Se acercó a Erika. Usted me ayudó a construir esa máscara. Ahora me toca romperla. Erika palideció. Mireya volvió hacia Samuel. ¿Sabes por qué te ofrecí 100 millones si descubrías la clave? El niño respondió con naturalidad. Porque estaba segura de que yo no podría. Exacto. Era una forma de decir, tú jamás estarás a mi nivel. Era crueldad disfrazada de juego. Y tú dijiste algo que nadie se atrevió a decirme en años, que sigo viviendo con miedo. Samuel respiró hondo. No quería hacerle daño. Solo, vi tristeza. Y eso fue lo que más me dolió, confesó ella. Que la vieras. Los invitados estaban atónitos. Era como presenciar el desmoronamiento de un edificio que creían indestructible. Mireya extendió la mano hacia el panel. Voy a abrir el cofre. No porque tú lo pediste. Sino porque, ya no quiero seguir huyendo. Con dedos temblorosos, marcó la fecha. 1008. Portal do teclado se iluminó. Un clic profundo resonó en la sala. La puerta del cofre se abrió lentamente. Un olor leve a papel viejo escapó. Dentro, había una cajita simple, una carta doblada y un brazalete infantil de cuentas desgastadas. Mireya tomó el brazalete con manos temblorosas. Era de Ana. Me lo puso el día que cumplí 7 años. Me dijo, para que nunca olvides quién eres. Soltó una risa triste. Y yo, fui muy buena olvidando. Samuel la miró con un respeto silencioso. Niño, dijo Mireya, acercándose a él. Tú no solo descubriste la clave del cofre. Descubriste la clave de la culpa que arrastro hace años. Una pausa profunda. Y eso, no tiene precio. Los invitados entendieron entonces algo que cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. El desafío ya no era sobre abrir un cofre. Era sobre abrir un corazón. Y Mireya, acababa de hacerlo. La puerta del cofre aún estaba abierta cuando un nuevo silencio se instaló en la sala. No era el silencio tenso de antes, sino uno más profundo, casi reverente, como si todos comprendieran que habían presenciado algo prohibido, la caída de una armadura que parecía indestructible. Mireya sostenía el brazalete de cuentas desgastadas entre los dedos, y por primera vez en años no intentaba ocultar sus lágrimas. Las dejaba caer, silenciosas, humildes, sin excusas. Samuel la observaba sin moverse. Algo dentro de él sabía que ese momento no pertenecía a los invitados, ni a Elena, ni a Erika. Era un momento entre Mireya y el fantasma de su hermana. Un reencuentro que nadie más podía tocar. Pero la realidad volvió cuando uno de los empresarios carraspeó, incómodo. Bueno. Mireya, quizá deberíamos retomar la reunión. ¿Retomar qué? Interrumpió ella, sin desviar la mirada del brazalete. ¿La fachada? ¿El teatro? ¿Mi máscara? El hombre se encogió, visiblemente avergonzado. Erika, aún rígida, avanzó un paso. Señora, está exponiéndose demasiado. Piense en su reputación. La gente poderosa no muestra humanidad. Dijo Mireya, girándose hacia ella con los ojos rojos, pero firmes. Tal vez por eso estoy harta de ser poderosa. La gobernanta retrocedió medio paso. Aquella Mireya no era la que conocía. No era la mujer fría que daba órdenes sin parpadear. Era otra. Era alguien que Erika no podía controlar. Samuel rompió el silencio con su voz suave. ¿Puedo ver la carta? Elena quiso regañarlo, pero Mireya negó con la cabeza. Ven. Y se lo entregó sin dudar. El niño desdobló la carta con un cuidado casi sagrado. No leyó en voz alta. Solo recorrió las líneas con los ojos, lentamente. La letra era temblorosa, infantil, llena de errores ortográficos. Samuel levantó la vista. Ella lo quería mucho.
Mireya apretó los labios. Y yo, no supe corresponder. Era una niña. Samuel habló con una claridad desarmante. No podía salvar a nadie. Pero podría haber estado allí. A veces estar, también duele, dijo el niño, con una sabiduría que no correspondía a su edad. Varios invitados sintieron un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un niño pobre decir cosas que ellos, con educación cara y vidas cómodas, nunca habían podido formular? Elena, con lágrimas contenidas, acarició el cabello de Samuel. Hijo, dices cosas que yo misma no entiendo. No hace falta entender, respondió él, sin apartar la mirada de Mireya. Hace falta escuchar. La millonaria cerró los ojos. Escuchar, algo que no hago desde hace muchos años. De pronto, uno de los invitados, un hombre con traje caro y sonrisa sobradora, soltó una risa nerviosa. Vamos, Mireya, ¿de verdad vas a dejar que un niño, te dé una lección? Sí, respondió ella, sin dudar. Porque tú jamás tuviste el valor de decirme la verdad. El hombre se quedó inmóvil, expuesto en pleno. Entonces Mireya se dirigió a Elena. Elena, quiero hacerte una pregunta. La mujer se enderezó, temerosa. Sí, señora. ¿Tu hijo siempre fue así? ¿Así como? Tan atento. Tan sensible. Elena suspiró. Desde pequeño. Observa todo. Piensa demasiado. A veces me da miedo que sea tan inteligente y tan pobre al mismo tiempo. La frase cayó pesada, amarga. Mireya guardó silencio un momento. ¿Por qué nunca me dijiste que le gustaban los libros que dejaba en el estudio? Elena bajó la mirada. Porque pensé que se enojaría. Sí, admitió Mireya. Me habría enojado. Luego suspiró. Y ese es el problema. Samuel cerró la carta con cuidado. Señora Mireya. Dime. Yo no sé mucho de personas. Pero sé de objetos. Y este cofre no guarda culpa. Guarda una historia. Y una historia no puede quedarse cerrada para siempre. ¿Y tú crees que debo abrirla, delante de todos? No, respondió el niño, con una sinceridad limpia. Solo creo que no debe cargarla sola. Aquellas palabras, simples pero profundas, hicieron que Mireya se llevara una mano al rostro. No por vergüenza, por alivio. Era como si alguien le hubiera quitado un peso que llevaba desde niña. Samuel, dijo ella, con un tono nuevo, suave. Hace un rato te ofrecí 100 millones. Los invitados volvieron a murmurar. Algunos pensaron que daría un cheque. Otros que era solo show. Pero Mireya sonrió con tristeza. Y tú los rechazaste. Dijiste que no necesitabas mi dinero. Es verdad, respondió él. La millonaria lo observó un largo instante. Pero si necesitas, una oportunidad. Elena sintió las piernas aflojar. ¿Una oportunidad? Sí. Mireya inspiró hondo, como si tomara una decisión enorme. A partir de hoy, quiero ofrecerle a tu hijo algo que nadie me ofreció a mí cuando era pequeña, educación. Los invitados quedaron mudos. Quiero pagarle una beca completa. Escuelas, libros, transporte, lo que haga falta. Quiero que estudie. Que aprenda. Que crezca sin miedo. Elena empezó a llorar. Señora, yo, no sé qué decir. Entonces no digas nada, contestó Mireya. Acepta. Samuel no sonrió. No saltó. No gritó. Solo preguntó. ¿Por qué yo? Porque eres inteligente. Porque eres humilde. Y porque viste algo que yo escondí durante décadas. Hizo una pausa profunda. Porque tú, abriste un cofre que nadie más podría abrir. Erika, en un último intento, intervino. Señora, esto es una locura. No puede cambiar su vida por un niño. No es mi vida la que estoy cambiando, respondió Mireya, sin mirarla. Es la de él. La gobernanta quedó sin palabras.
Samuel apretó la carta contra el pecho. Gracias, señora. No me agradezcas todavía, dijo ella. La educación es una llave. Pero tú tendrás que abrir tus propias puertas. El niño asintió. Los invitados, incapaces de sostener la vergüenza, comenzaron a bajar la cabeza. Porque un niño pobre acababa de revelar lo que ninguno de ellos poseía, humanidad. Mireya se acercó a Elena. Y tú, desde mañana no serás más empleada doméstica. Elena se quedó rígida. ¿Qué significa eso? Que trabajarás conmigo en otra área. Quiero darte un puesto justo. Un salario digno. Y respeto. Las lágrimas cayeron sin control del rostro de Elena. No sé si merezco tanto. Lo mereces. Lo merecen los dos. Aquella noche, algo invisible cambió de lugar. No era dinero. No era poder. Era dignidad. Y mientras el cofre permanecía abierto, revelando lo poco que guardaba y lo mucho que significaba, Mireya comprendió algo que Samuel ya sabía desde siempre. A veces, la mayor riqueza del mundo cabe en las manos de quien nunca tuvo nada. La noticia del ofrecimiento de beca a Samuel y del nuevo puesto para Elena se esparció por la mansión como un incendio silencioso, quemando certezas, orgullos y jerarquías que parecían intocables. Los invitados, que al principio habían llegado para admirar los lujos de Mireya, ahora se encontraban enfrentados a algo mucho más incómodo. Un acto de humanidad que exponía la pequeñez moral de todos los que habían reído del niño. La sala estaba distinta. Ya no había música, ni copas alzadas, ni sonrisas decorativas. Había un peso emocional que hacía vibrar las paredes. Pero donde algunos sentían vergüenza, otros sentían furia. Y esa furia tenía nombre, Erika. La gobernanta, rígida como un mueble antiguo, respiraba de forma entrecortada. No soportaba ver a Samuel convertido en protagonista, ni a Elena ascendida, ni a Mireya mostrando un corazón que ella no conocía. Para Erika, aquello era una amenaza. Un desorden. Una ruptura del poder que organizaba su mundo. Se acercó a Mireya con un paso firme. Señora, por favor, necesitamos hablar a solas. No ahora, respondió Mireya, sin siquiera mirarla. Señora, insistió, no puede tomar decisiones tan grandes impulsivamente. ¿Impulsivamente? Mireya giró el rostro, con una calma que asustaba. Llevo años postergando decisiones importantes. A veces, el impulso es lo único que te salva. No comprende lo que está haciendo, hizo Erika, apretando los dientes. Está destruyendo su imagen. Sus invitados están en shock. No me interesa mi imagen, contestó Mireya. Me interesa dejar de ser una estatua. Erika se tensó. La gente como él, señaló a Samuel con un gesto imperceptible, no sabe manejar oportunidades. Elena se levantó de golpe. Basta. La palabra salió fuerte, desde un rincao de alma que ella nunca había mostrado. Usted no tiene derecho de hablar así de mi hijo. Erika la miró con desprecio. Soy la persona que sostiene esta casa hace años. Y aún así, respondió Mireya, con voz fría como un filo de vidrio, olvidaste sostener lo más importante, respeto. Los invitados murmuraron. Era evidente que Mireya estaba rompiendo, una por una, todas las barreras invisibles que habían sostenido su vida por tanto tiempo. Samuel, que hasta entonces se había mantenido retraído, dio un paso adelante. Señora Mireya, ¿segura que quiere hacer esto? ¿Hacer qué, niño? Cambiar cosas. De verdad. Mireya lo miró profundamente. ¿Tú qué opinas? Creo que cuando alguien empieza algo, otros pueden intentar destruirlo, dijo Samuel, sin apartar la vista de Erika. La gobernanta se crispó. Y también creo, continuó el niño, que cuando una persona cambia, los que mandan se asustan. Fue como si un rayo silencioso hubiera atravesado a Erika. Su máscara se quebró en un segundo. ¿Insinúas que yo? Digo lo que veo, respondió Samuel, con calma desarmante. Elena sintió orgullo y miedo mezclados, como si su hijo estuviera caminando sobre hielo fino.
Pero Mireya observaba al niño con una admiración nueva. No era la mirada que se le da a un empleado, ni a alguien inferior. Era la mirada que se da a un igual. Samuel, dijo ella. Ven conmigo. Lo llevó hacia el cofre. Los invitados retrocedieron instintivamente, como si se temiera que algo sagrado fuera a acontecer. Mireya abrió la caja interior y sacó una pequeña fotografía, ella y su hermana Ana, abrazadas, con ropa sencilla, sonriendo con una felicidad que no sobrevivió a la vida. Ella le extendió la foto a Samuel. Quiero que la veas. El niño la tomó con delicadeza. Es bonita, dijo él. Ustedes se querían. Sí, nos queríamos más de lo que entendí cuando era niña. Mireya respiró profundamente antes de continuar. Samuel, sabes leer emociones de un modo que pocos saben. Eso es inteligencia. Pero también es sensibilidad. Es un don, y un don sin guía puede convertirse en dolor. Por eso necesito que aproveches esta oportunidad. Lo haré, prometió el niño. Elena lo abrazó por detrás, llorando en silencio. Sabía que la vida deles estaba mudando diante de seus solos, e pela primeira vez não era por sofrimento, mas por esperanza. Pero la paz no duró mucho. Erika, con los ojos encendidos de rabia, dijo. Señora, no aceptaré que destruya la estructura de esta casa por un niño. Si permite eso, perderá el control. Mireya la enfrentó. ¿Qué es el control para ti, Erika? Orden. Jerarquía. Distancia. Eso no es control, replicó Mireya. Eso es miedo disfrazado. Y yo, ya no quiero vivir con miedo. La gobernanta dio un paso hacia ella, en un acto desesperado. Si continúa, me obliga a nada. Exclamó Mireya, elevando la voz por primera vez desde que la emoción la había quebrado. Tú no decides el destino de mi casa. Y mucho menos el de este niño. Los invitados quedaron petrificados. Samuel no parpadeó. Elena apretó su mano. Entonces, lentamente, Mireya se volvió hacia todos. A partir de hoy, esta mansión no será un escenario de humillación. Ni para los pobres, ni para mí. Samuel sintió un calor extraño en el pecho. Por un instante, vio no a la millonaria arrogante, sino a una mujer que intentaba ser mejor de lo que había sido. Pero el destino, como siempre, tenía una última prueba para todos. Porque Erika, derrotada, con el orgullo sangrando, no pensaba irse en silencio. Y lo que estaba por hacer pondría en riesgo no solo el futuro de Samuel, sino también la frágil reconstrucción emocional de Mireya. A veces, cuando la verdad empieza a nacer, la mentira lucha para no morir. Y esa lucha estaba a punto de explotar. Cuando Erika retrocedió unos pasos, con el rostro tenso y los labios apretados, todos sintieron que algo oscuro estaba por romperse. No era solo enojo. Era orgullo herido, mezclado con el miedo de perder el pequeño imperio que había construido a la sombra de Mireya. Un silencio expectante se adueñó del salón, como si la casa misma contuviera la respiración. Mireya, aún con la foto de su hermana entre los dedos, dio media vuelta para guardar el cofre. Fue ese segundo de espalda, ese pequeño instante de vulnerabilidad, lo que Erika aprovechó. No permitiré que arruine esta casa, dijo la gobernanta, con una voz firme que desentonaba con el temblor de sus manos. Los invitados giraron el rostro hacia ella, sorprendidos por la audacia. Erika, advirtió Mireya, sin volverse del todo. No, señora. La gobernanta se adelantó. Usted no está en condiciones de tomar decisiones. Está, emocionalmente inestable. Estoy viva, corrigió Mireya. Algo que olvidé cómo se sentía. Está perdiendo el control, insistió Erika. Y si usted no puede mantener esta casa en orden, alguien tiene que hacerlo. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Aquello no era solo atrevimiento. Era una amenaza. Elena estrechó a Samuel contra sí. Dijo, no te acerques. Samuel se soltó delicadamente. No, madre. No quiero que la señora Mireya esté sola.
Erika arqueó una ceja con desprecio. Ah, claro. El niño héroe. El nuevo favorito. ¿Qué sabes tú de esta casa? Sé que está asustada, respondió Samuel, sin agresividad. Como todos. Erika apretó los puños. Tú no sabes nada. Sé mirar, dijo él. Y veo que usted no quiere perder su lugar aquí. Los invitados observaron con fascinación y vergüenza. Cada frase del niño revelaba en segundos lo que ellos no habían podido leer en años. Erika estalló. Por supuesto que no quiero perderlo. Dediqué mi vida a esta casa. A organizar a todos ustedes. A mantener las reglas que la señora Mireya creó. Y ahora viene él, lo señaló con rabia contenida, y destruye todo con una frase. Mireya se giró completamente hacia ella. ¿Todo? ¿Es todo para ti que un niño sea escuchado? Es desorden, bufó Erika. Y el desorden destruye a los que no saben defenderse. ¿No lo entiende? Si muestra debilidad, perderá respeto. Perderá clientes. Perderá poder. Tal vez, dijo Mireya con serenidad, el poder no sea lo que necesito. Fue la primera vez que Erika dio un paso atrás, incapaz de sostener la mirada de su jefa. Señora, no haga esto. Aún está a tiempo, suplicó, pero no había sinceridad, solo miedo. Estoy a tiempo de reconstruirme, respondió Mireya. Y de reparar aunque sea una parte del daño que hice. Samuel se acercó un poco, sin miedo a ponerse en medio de las dos. Señora Erika, el cofre no la lastimó a usted. Lo que la lastima es que ya no puede esconder quién es. Aquello la atravesó como un cuchillo. Niño insolente. Exclamó, alzando la mano como si quisiera empujarlo, apartarlo, silenciarlo. Elena gritó. No lo toque. Pero antes de que Erika pudiera completar el gesto, Mireya se interpuso entre ambos. Fue tan rápido que nadie logró entender cómo una mujer tan elegante, tan rígida, podía moverse así en un instante. No te atrevas. Bramó Mireya, sujetando la muñeca de Erika en el aire. La gobernanta quedó paralizada. No esperaba esa reacción. No de esa mujer a quien controló emocionalmente durante años. Ese niño, continuó Mireya, sin soltarla, vio algo en mí que tú nunca quisiste ver, que yo estaba rota. Y tú te aprovechaste de eso. No es verdad, balbuceó Erika. Claro que lo es, dijo Mireya. Mientras yo me escondía detrás del poder, tú decidiste que podías manejar esta casa como si fuera tuya. Mireya soltó la muñeca de Erika con un gesto firme. Pero ese tiempo terminó. Erika respiraba aceleradamente. Era como un animal acorralado. ¿Me va a despedir? La pregunta quedó suspendida. Los invitados no parpadeaban. Mireya no levantó la voz. No es cuestión de despedirte. Es cuestión de decidir si quieres seguir siendo alguien que controla por miedo, o si quieres aprender a trabajar sin destruir a otros. ¿Y si no acepto? Preguntó Erika, con los ojos brillando de rabia. Entonces podrás irte, dijo Mireya. Pero no volverás a humillar a nadie bajo mi techo. Un silencio denso cayó. Samuel miró a Erika con una compasión que nadie esperaba. Usted también tiene un miedo, ¿verdad? Erika desvió el rostro. Cállate. No voy a decirlo, continuó él. Solo digo que, a veces cuando uno protege demasiado una casa, es porque tiene miedo de que no lo quieran fuera de ella. La frase, suave como agua, rompió lo que ni los gritos habían logrado romper. El orgullo de Erika. Sus labios temblaron. Por un instante, pareció encogerse, como si una vida entera construida alrededor de autoridad se desmoronara sobre ella. Mireya se acercó. Erika, si quieres quedarte, quédate. Pero tendrás que cambiar. No puedo seguir alimentando una estructura que hiere a otros. Y tampoco quiero que tú vivas siempre defendiendo muros que nadie te pidió levantar. La gobernanta bajó la mirada. No aceptó. Pero tampoco se fue.
Solo quedó allí, respirando de forma temblorosa, como alguien que acaba de perder una batalla interna. Mireya entonces se volvió hacia Samuel. Niño, no sé cómo agradecértelo. No tiene que agradecer, respondió él. Solo seguir adelante. Una invitada, con lágrimas sinceras, murmuró. Este niño es especial. Pero Samuel negó. No soy especial. Solo no me enseñaron a callar cuando veo cosas. Elena lo abrazó por detrás, emocionada. Mi hijo, es mi milagro. Mireya respiró hondo. Samuel, vendrás mañana. Quiero inscribirte en la escuela. Quiero que conozcas profesores, libros, quiero abrirte puertas. Está bien, dijo él, aunque dentro del pecho sentía algo más, una mezcla de temor y esperanza. Pero antes de que todos pudieran relajarse, algo inesperado sucedió. Desde el fondo del salón, un empresario se acercó. Mireya, si de verdad vas a cambiar las reglas en tu vida, creo que yo también debo hacerlo. Quiero ofrecerle a este niño una mentoría. Y si aprueba los exámenes, un lugar en mi instituto. Otro empresario levantó la mano. Y yo puedo ayudar con transporte y material escolar. Una mujer elegante intervino. Y yo puedo hablar con una fundación para apoyar a su madre en cursos profesionales. Elena cubrió la boca, llorando sin poder contenerse. La vida se estaba abriendo. Justo cuando menos esperaban. Justo cuando parecía imposible. Pero Samuel, tranquilo como siempre, solo dijo. No necesito que me regalen todo. Solo necesito una oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. Y en ese momento, todos en la sala entendieron algo. El niño no había venido para pedir. Había venido para revelar. Y revelar significaba transformar. El cambio ya estaba en marcha. Pero aún faltaba un maíz importante. Samuel tendría que enfrentar el mundo que lo subestimó, y demostrar que el conocimiento no pertenece a quien tiene dinero, sino a quien tiene hambre de aprender. Al día siguiente, Samuel despertó antes de que el sol tocara la ventana. No hubo necesidad de que Elena lo llamara, él ya estaba sentado en el borde del colchón, con los pies descalzos en el suelo frío y la mente inquieta. Nunca había sentido algo así. Era como si su cuerpo supiera antes que el mundo estaba a punto de cambiar. Elena lo observó mientras preparaba un café aguado. ¿Estás nervioso, hijo? No lo sé, respondió él. Siento como si alguien me estuviera empujando por dentro. ¿Empujando hacia dónde? Samuel tardó en responder. A un lugar donde nunca estuve. A diferencia de los otros días, Elena lo vistió con cuidado. No porque tuviera ropa nueva, no la tenía, sino porque quería que él se sintiera digno, aunque sus prendas fueran humildes. Acomodó su camisa tantas veces que Samuel terminó sonriendo. Mamá, así está bien. Quiero que la señora Mireya vea que tú mereces mucho más. Él la abrazó. Usted siempre vio eso. Cuando llegaron a la mansión, el ambiente no era el mismo que otros días. Ya no había esa especie de muralla invisible que separaba a los empleados de los dueños. Había movimientos tensos, miradas curiosas, incluso respeto. Samuel sentía esas miradas sobre él como un peso nuevo, pero no lo rechazó. Era un peso suave, como el de una responsabilidad que recién empezaba a entender. Rosa, la cocinera, fue la primera en acercarse. Samuel, dijo con cariño. Ven acá. Le entregó un sándwich envuelto en papel. Para cuando tengas hambre. Las oportunidades también se comen, ¿sabías? Samuel sonrió. Gracias. Rosa lo miró con orgullo. Tienes algo grande en ti, niño. No lo desperdicies. Entonces apareció Mireya en lo alto de la escalera. No llevaba joyas. No usaba el maquillaje impecable de siempre. Estaba, simple. Humana. Y eso hizo que varios empleados bajaran la cabeza, incapaces de sostener aquella versión de ella que nunca habían conocido. Samuel. Elena. Pasen, dijo. Los llevó a su despacho, un lugar que antes había sido prohibido para ellos.
El salón olía a madera pulida y libros caros, pero también a algo nuevo, vulnerabilidad. Sobre la mesa había documentos, folletos de escuelas, catálogos de instituciones prestigiosas. Estuve pensando mucho, dijo Mireya. Quiero asegurarme de que Samuel estudie en un buen lugar. No uno cualquiera. Un sitio que pueda aprovecharlo de verdad. Elena cayó en una silla, tratando de mantener la compostura. Señora, esto es, demasiado. No, contestó Mireya. Demasiado fue lo que te hice durante años. Esto es apenas un comienzo. Samuel observaba en silencio. Cada decisión que se tomaba lo acercaba más a un mundo que nunca imaginó tocar. Pero antes de elegir escuela, dijo Mireya, necesito saber algo. Se inclinó hacia él. Samuel, ¿qué quieres ser cuando seas grande? El niño pensó un momento. Quiero entender cosas. ¿Cosas? Repitió Mireya. Sí. ¿De dónde vienen? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué la gente siente miedo? ¿Por qué otros sienten odio? Elena lo miró, sorprendida. Ella nunca había escuchado al hijo hablar así. Quiero estudiar, Samuel respiró profundo. Quiero estudiar para no sentirme perdido. Mireya quedó en silencio. Entonces estudiaremos eso. Y todo lo demás. Le ofreció una carpeta. Quiero que elijas tú. No yo. Samuel tomó los papeles. Los vio como si fueran tesoros. Textos sobre ciencias, matemática, historia, lógica, astronomía. Sus ojos brillaron de un modo que Mireya jamás había visto en un niño. Pero la paz duró poco. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió el momento. Señora, disculpe, dijo Celso, el chofer, pero hay un problema, afuera. Mireya frunció el ceño. ¿Qué problema? Periodistas, respondió él. Muchos. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Periodistas? ¿Por qué? Celso miró a Samuel. Parece que alguien filtró lo que pasó anoche. La historia del cofre, la beca, todo. Elena sintió las piernas temblar. No, por favor, no. No expongan a mi hijo. Él no hizo nada malo. Lo sé, dijo Celso. Pero quieren verlo. Quieren saber quién es el niño que desafió a una millonaria. Mireya cerró los ojos. Erika. Supuso que había sido ella. Un movimiento desesperado para recuperar poder o para vengarse. Samuel, dijo Mireya, mirándolo de frente. No voy a permitir que te usen. No tengo miedo, respondió él. Yo sí, confesó ella. Pero el problema no se quedaba ahí. Celso añadió. Señora, hay gente diciendo que usted está loca. Que perdió la cabeza. Que no es apta para dirigir sus empresas. Mireya rió, cansada. Lo dicen hace años. Solo que ahora tienen excusa. Elena se levantó, nerviosa. No queremos problemas. Mi hijo solo quiere estudiar. No merece esto. Y por eso mismo, dijo Mireya, vamos a enfrentarlo juntos. Samuel respiró lentamente. ¿Qué van a hacer? Voy a salir, dijo Mireya. Y voy a hablar. ¿Y yo? Preguntó el niño. Tú, por ahora, te quedas detrás de mí, respondió ella. Hasta que el mundo entienda que no es a ti a quien deben temer, sino a su propio prejuicio. Se escucharon más gritos desde la entrada. Cámaras. Micrófonos. Flashes estallando a través de las ventanas. Mireya se puso de pie. Vamos. Elena tomó la mano de Samuel. Dijo, ¿estás seguro? Sí, mamá. Si corro ahora, nunca más voy a confiar en mí. Y así, los tres caminaron hacia la entrada de la mansión, donde los periodistas esperaban como aves hambrientas. El mundo quería ver al niño pobre que había abierto el corazón de una millonaria. Pero el mundo no sabía que estaba a punto de ser confrontado en algo más profundo.
su propia incapacidad de imaginar grandeza en un niño que nació sin nada. La puerta principal de la mansión se abrió lentamente, y el estallido de flashes iluminó todo como una tormenta blanca. Voces se superponían, preguntas gritadas con urgencia, micrófonos extendidos en direcciones caóticas. Parecía que el mundo entero había decidido reunirse allí para ver la caída o la ascensión de un mito. Pero nadie esperaba ver lo que vio. Mireya, sin joyas, sin escoltas, sin máscara. Elena, temblando pero firme. Y Samuel, el niño que muchos habían llamado pobre, atrevido, insolente, ahora caminando con serenidad entre gigantes. Apenas cruzaron el umbral, las preguntas los atacaron como una ráfaga violenta. Señora Mireya, ¿es cierto que un niño abrió su cofre personal? ¿Perdió usted la razón? ¿Es verdad que ofrecerá una beca millonaria? ¿Quién es ese niño? ¿Por qué confía en él? ¿Qué oculta esa caja? Mireya levantó la mano. El silencio no llegó de inmediato, pero sí una tensión expectante. Era inusual verla renunciar a su habitual compostura calculada. Esta vez había cansancio en su mirada, pero también una nueva firmeza, más auténtica, más peligrosa para quienes siempre dependieron de su dureza. Voy a hablar, dijo, con una voz que resonó encima del alboroto. Las cámaras se aproximaron. Los micrófonos casi les rozaban el rostro. Samuel se quedó detrás de ella, como pidió. Pero su mirada, tranquila y profunda, observaba todo, las caras ansiosas, la sed de escándalo, el hambre por convertir una historia humana en un titular cruel. Mireya suspiró. Sí. Este niño, señaló a Samuel, sin temor, descubrió la clave de mi cofre. Un murmullo intenso invadió la multitud. ¿Cómo lo logró? ¿Quién se la dijo? ¿Qué había dentro? Ella continuó. Lo logró porque miró más allá de lo que ustedes y yo miramos cada día. Porque vio dolor donde ustedes solo ven riqueza. Porque entendió algo que yo olvidé durante toda mi vida, que nadie es pequeño cuando aprende a observar. Un silencio cayó sobre los reporteros. No de respeto aún, pero sí de sorpresa. Este niño me recordó que yo también fui pobre. Que yo también tuve miedo. Y que me escondí detrás del dinero para no sentirlo más. Elena tragó saliva, emocionada. Dijo que él vio tristeza, prosiguió Mireya. Y tenía razón. Y no solo la vio, la nombró. Algo que nadie aquí se atrevió a hacer en años. Los flashes siguieron. Pero las preguntas disminuyeron. Era como si las palabras de Mireya hubieran cambiado la temperatura del aire. ¿Le dará 100 millones a ese niño? Gritó alguien. Mireya sonrió apenas. No. Porque él no los quiso. Lo que quiso, fue que dejáramos de reírnos de él. Samuel bajó la mirada con modestia. Lo que voy a darle, continuó Mireya, es una oportunidad. Una beca, educación, un camino que le permita ser lo que él quiera ser. No por caridad. No por culpa. Sino porque este niño tiene algo que muchos adultos han perdido, claridad. La multitud murmuró. Pero un periodista más agresivo dio un paso adelante. ¿Por qué un niño pobre merece tanto? ¿Qué tiene el que no tengan miles? Elena abrió la boca para responder, pero Samuel la detuvo con un gesto suave. Dio un paso hacia adelante. ¿Puedo responder yo? La multitud se tensó. Las cámaras se enfocaron solo en él. Elena sintió su corazón apretarse como si fuera a romperse. Samuel inhaló. No sé si merezco tanto. No sé si merezco nada. Pero yo, veo cosas. El periodista frunció el ceño. ¿Qué cosas? Veo cuando alguien tiene miedo, dijo el niño. Veo cuando alguien lastima a otros para no sentir su propio dolor. Veo cuando la gente cree que la pobreza es falta de inteligencia. Y veo cuando se ríen de nosotros porque creen que nunca vamos a llegar a ningún lugar. Mireya lo miraba como si lo escuchara por primera vez. Yo no sé mucho del mundo, continuó él. Pero sé que si alguien me da una oportunidad, voy a usarla. Porque cuando uno nace sin nada, cualquier nueva puerta es un universo.
Un silencio profundo cayó sobre la multitud. Algunos periodistas bajaron la cámara. Otros desviaron la mirada. Pero el mismo reportero volvió a atacar. Dicen que usted manipuló a la señora Mireya. Que la hizo sentir culpable para obtener beneficios. ¿Qué responde a eso? Samuel frunció el ceño. No manipulé a nadie. Solo dije lo que vi. ¿Y qué viste? Samuel levantó la cabeza hacia Mireya. Una mujer rota. Pero también una mujer que todavía puede cambiar. La millonaria cerró los ojos. Aquello la atravesó de un modo que ninguna pregunta sensacionalista había conseguido. Esto es ridículo. Gritó otra periodista. ¿Desde cuándo un niño entiende el corazón de una empresaria? Samuel la miró con gentileza. No hace falta ser rico para entender el dolor. Una ola de murmullos se expandió entre los presentes. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Desde el fondo, una voz áspera gritó. Mentira. Todo eso es mentira. Todos se giraron. Era Erika, pálida, demacrada, pero con los ojos hinchados de rabia acumulada. Había seguido la escena desde lejos, sin soportar quedarse dentro. Ese niño no tiene nada especial, dijo ella, avanzando. Nada. Es un pobre que quiere aprovecharse de la señora. Elena sintió la sangre hervir. No hable así de mi hijo. Tu hijo, escupió Erika, hizo que la señora abriera ese cofre y la destruyó delante de todos. Mireya dio un paso adelante. Erika, basta. No, respondió ella, fuera de sí. He sido leal a esta casa durante años. Años. Y ahora usted se rinde ante un niño que no sabe ni lo que dice. Samuel la miró con una calma dolorosa. Usted está triste porque perdió su lugar. Cállate. Y porque siempre quiso que la señora la viera. Erika se detuvo como si hubiera recibido un golpe. La multitud enmudeció. Mireya tragó saliva. ¿Es cierto, Erika? La gobernanta no respondió. Sus labios temblaban. Sus ojos también. Samuel añadió. No es malo querer ser visto. Pero es malo hacer daño para no sentirse invisible. Erika empezó a llorar. No por arrepentimiento. Por humillación. Por ser expuesta delante de todos. Los periodistas se abalanzaron sobre ella como hienas. Mireya la protegió. Basta. Ninguno de ustedes tiene derecho a convertir esto en espectáculo. ¿Entonces por qué nos llamó? Preguntó un reportero. Yo no los llamé, respondió ella. Vinieron porque creen que la tragedia de otros es su alimento. Samuel apretó la mano de Elena. Mireya respiró hondo. Voy a decir solo una última cosa. Y quiero que quede claro. Señaló a Samuel. No cambié mi vida por él. Él me mostró que tenía una vida que necesitaba ser cambiada. La multitud quedó muda. Mireya se volvió a Elena. Lleva a tu hijo. Yo hablaré lo necesario. Protejan su intimidad. Elena asintió, aliviada y exhausta. Samuel, antes de entrar, miró a Mireya una vez más. ¿Va a estar bien? Gracias a ti, respondió ella, sí. Pero mientras Elena y Samuel entraban otra vez en la mansión, él sintió algo extraño en el pecho. Una mezcla de destino y peligro. Porque el mundo había puesto los ojos sobre él. Y ni Mireya ni Elena podían protegerlo del juicio que estaba por venir. A veces, cuando la vida da una oportunidad, también pide una prueba. Y la prueba de Samuel estaba a punto de comenzar. La casa quedó en silencio cuando la puerta se cerró detrás de Samuel y Elena. Afuera, los periodistas continuaban lanzando preguntas, pero sus voces se oían lejanas, como si pertenecieran a otro mundo. Samuel respiró hondo. El aire de la mansión, por primera vez, no le pareció hostil. Le pareció suyo, aunque solo un poquito, como si el destino hubiera dejado una grieta abierta para él. Elena se arrodilló frente a él, temblando. Dijo, estoy orgullosa. Pero tengo miedo. Mucho miedo.
Samuel le tomó el rostro con ambas manos. Mamá, nadie puede quitar lo que yo siento aquí. Se señaló el pecho. Ni lo que usted me enseñó. Elena lloró y lo abrazó con fuerza. Fue entonces cuando Mireya entró, agotada, pero con una expresión que Samuel no había visto jamás, serenidad. Una serenidad que dolía, porque había sido conquistada con lágrimas y vergüenzas que ella nunca pensó enfrentar. Samuel, dijo con voz suave. Elena. Ya hablé con ellos. ¿Y? Preguntó Elena, secando el rostro. Y les dije la verdad. Toda. Sin esconder nada. Elena bajó la mirada, como si fuese pecado mostrar la verdad al mundo. ¿La creyeron? No importa si me creen, respondió Mireya. Importa que yo ya no vivo escondida. Samuel la miró con algo parecido a respeto profundo. ¿Y ahora? Ahora, vamos a continuar con lo que empezamos. La millonaria se acercó a Elena. Sus manos, antes siempre erguidas en autoridad, ahora temblaban con humildad. Elena, quiero pedirte perdón. No por lo que pasó ayer. Por todos los años en los que te vi sin verte, en los que te escuché sin oírte. Elena tragó saliva. Señora. No. Mireya negó con suavidad. No me llames así. Llámame Mireya. Elena abrió los ojos, sorprendida. Aquello era más que un cambio de tono. Era un derrumbe de muros. No sé si puedo. Inténtalo cuando estés lista. No tengo prisa, dijo Mireya, con un pequeño y verdadero sorriso. Entonces se volvió hacia Samuel. Hoy entendí algo. Yo te vi como un niño pobre. Y tú me viste como una mujer triste. Tú no fuiste arrogante. Yo sí. Samuel dejó caer los brazos a los lados, sin saber cómo reaccionar. No quise hacerle daño. Lo sé, respondió Mireya. Y por eso me hiciste bien. Hubo un momento de silencio. De respiración. De cura. Mireya entonces abrió un sobre la mesa. Samuel, aquí está tu beca. Tu matriculación. Tu transporte cubierto. Tus libros. Elena llevó una mano a la boca, incrédula. Es real. Más real de lo que crees, dijo Mireya. Y no termina ahí. Quiero pagar también cursos para ti, Elena. Para que tengas un futuro que no dependa del miedo. Elena rompió a llorar. No sé si lo merezco. Lo mereciste desde siempre, respondió Mireya. Samuel tocó el sobre con los dedos, como si pudiera deshacerse. No quiero decepcionarla. Entonces no lo hagas, dijo Mireya. Pero no por mí. Por ti. Pero aún faltaba algo. Una última verdad. Samuel, dijo Mireya. Ayer, cuando abrí ese cofre, pensé que iba a caer. Pero no caí. Ella respiró hondo. Caí hace años. Tú solo me mostraste dónde estaba el suelo. Samuel frunció el ceño, sin comprender del todo, pero sintió la sinceridad como un abrazo invisible. La millonaria continuó. Quiero darte algo más. Sacó un pequeño objeto del cofre. Era el brazalete de cuentas infantiles de su hermana. ¿Puedo verlo? Preguntó Samuel, con respeto. Quiero regalártelo, respondió Mireya. Elena abrió los ojos, horrorizada. No. Y eso es de su hermana. No puede. Puedo, dijo Mireya, firme. Porque ella me lo dio para que no olvidara quién era. Miró a Samuel. Y tú, me lo recordaste mejor que nadie. Samuel tomó el brazalete con delicadeza. Era pequeño, tan pequeño que apenas cabría en su muñeca. Pero su peso, era inmenso. Prometo cuidarlo, dijo el niño. Prométeme algo más, pidió Mireya. Promete no olvidar quién eres tú. Samuel asintió. La casa pareció respirar. Como si a Mansión Inteira se aliviase. Entonces Mireya dijo algo que terminó de cerrar la herida. A partir de hoy, esta casa será un lugar donde la gente entra sin miedo.
Donde las historias no se esconden. Donde la dignidad vale más que el dinero. Elena sonrió tímidamente. Samuel también. Pero antes de que salieran, Mireya llamó una última vez. Samuel. Él se giró. Sí. Gracias por abrir la caja. Y gracias, por abrirme a mí. El niño no supo qué responder. Así que solo sonrió. Pequeño. Humilde. Verdadero. Y aquella sonrisa, no el dinero, no el cofre, no la beca, fue lo que finalmente la hizo llorar por completo. Gracias por acompañar esta historia hasta aquí. Me encantaría leer en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te subestimó, y tuviste que demostrar quién eras realmente? No olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión y compartir esta historia con alguien que necesite recordar que la oportunidad correcta puede cambiar una vida entera. ¿Qué herida tuya todavía está esperando que alguien la vea para empezar a sanar? Hasta la próxima historia, con mucho cariño.